Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Amada Iglesia del Señor, amados hermanos, amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de discipulado, a este tiempo de crecimiento espiritual. Hoy quiero invitarlos, hermanos, a que iniciemos una nueva serie de temas y ahora vamos a estudiar 3 libros, básicamente, Efesios, Filipenses y Colosenses. 3 libros que tienen que ver con la vida cristiana. 3 libros que realmente nos van a ayudar a nosotros a conocer realmente todo el proceso de lo que somos hoy en día y cómo disfrutar realmente esa vida que Dios nos ha otorgado, la vida de Cristo. Efesios es el libro que habla sobre el desarrollo de la vida cristiana. Filipenses, el libro que habla sobre el gozo en la vida cristiana. Y Colosenses, que habla sobre la defensa de la vida cristiana, es Cristo. Así que vamos a trabajar un buen rato. Y anhelo de todo corazón que usted se disponga para que cada semana estemos juntos, cada semana estemos delante del Señor, aprendiendo, creciendo, siendo formados a la estatura, a la plenitud del Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y te invito, hermanos, a que usted tenga su Biblia, tenga su cuaderno, tenga su lápiz y vamos a trabajar. Y cualquier inquietud puede escribirnos. Queremos ayudarle, queremos realmente trabajar al lado de usted, al lado suyo, para que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, forme en nosotros el carácter de Cristo, forme en nosotros realmente todo la plenitud de Jesús en nosotros. Él se propuso, nuestro Dios se propuso realmente que tú y yo seamos semejantes a Cristo. Y anhelo que usted se proponga realmente andar en el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que seamos como Jesús. Así que bienvenidos a este tiempo de estudio, al estudio de la carta a los Efesios. Vamos a orar y nos encomendamos en las manos de Dios. Amado Dios, Dios Todopoderoso, te damos gracias, oh Dios, por manifestarte, hacerte visible para con los hombres en Cristo Jesús. Y damos gracias por poner por escrito toda tu voluntad, tu palabra, la cual nos permite conocer a Cristo y conociendo a Cristo, poderte conocer a ti. Damos gracias por tu Espíritu que ha derramado en nosotros como el sello de la garantía de nuestra salvación. Y damos gracias por tener acceso a tu palabra. Hoy queremos abrir tu palabra en el libro de los Efesios, esta carta maravillosa que tú, oh Dios, a través del apóstol Pablo enviaste a la iglesia en Éfeso. Y hoy, Señor, queremos abrirla, estudiarla, conocerla, comprenderla, disfrutarla y vivirla, Señor. Y ruego para que tú seas quien apliques este conocimiento al corazón de cada uno de tus hijos. Ruego para que si hay alguien, oh Dios, que va a escuchar, está escuchando, o tú lo traes para escuchar, que tú lo toques, Dios, para que conozca realmente a Jesús y para que conociendo a Jesús tenga vida por los siglos de los siglos. Oramos, nos disponemos y te damos gracias, Dios, porque a ti te ha placido, Señor, revelarte a nosotros y has querido que te conozcamos a través de tu Hijo. Y tu Hijo ha querido, Señor, que nosotros te conozcamos a través de las Escrituras. Por eso, Padre, en tus manos nos encomendamos y pedimos que seas tú quien nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, los invito a abrir la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esta carta inicia básicamente con el saludo del apóstol Pablo. Pablo en todas sus cartas hace un pequeño saludo, donde él se muestra realmente como el hombre que Dios está usando para enviar estas cartas o estos escritos. Y también comparte el nombre de los destinatarios, la persona o la iglesia a la cual se le escribe, y por lo general da su bendición apostólica. Esa bendición que es muy común en todas las cartas que Dios por su gracia nos ha dejado a través del apóstol Pablo. El versículo 1 del capítulo 1 empieza diciendo: Pablo,
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta a los Efesios es una carta que fue escrita más o menos en el año 62 de nuestra época. Unos 30 años más o menos después de Cristo, después de que Cristo subió a los cielos, después de que Cristo ascendió a los cielos, más o menos unos 30 años después, Dios permite que esta carta llegue a los Efesios. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy importante, una ciudad bastante grande de Asia Menor. Allí fue donde también el apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 20 se reúne básicamente con todos los ancianos de Asia Menor para darle cuentas y mostrarles y decirles básicamente que él ha terminado básicamente su carrera por aquellos lugares y que está libre de la sangre de todos ellos porque no ha rehuido compartirles todo el consejo de Dios. Y vamos a estudiar esta maravillosa carta que fue escrita. Fue escrita realmente para de alguna manera ayudar a la iglesia para que dejara ese conflicto que tenía entre judíos y gentiles. También le fue escrita esta carta para que ellos disfrutaran el conocimiento de la gracia de Dios por la cual hemos sido salvados. Y para que la iglesia se ocupara realmente en lo que debía ocuparse, andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Cuando miramos el capítulo 1, versículo 1, hablando del escritor de la carta, porque el autor de la carta y de toda la Biblia es el Espíritu Santo. Sí, pero el escritor que Dios usó para esta carta es el apóstol Pablo. Él mismo se identifica en el versículo 1 como Pablo, su nombre, ¿cierto? Pablo. Recuerde que su nombre de alguna manera era Saulo y ahora es conocido como Pablo. Y él se identifica como apóstol. La palabra apóstol es uno que ha sido enviado a cumplir una tarea. Eso significa la palabra apóstol, uno que ha sido enviado a cumplir una tarea. Y en ese caso, todos nosotros tenemos un ministerio apostólico. No somos apóstoles, pero tenemos un ministerio apostólico porque todos hemos sido enviados a cumplir la gran comisión. Pero Pablo tenía un ministerio apostólico y era apóstol. De hecho, es el último de los apóstoles. Por eso Pablo dice, y por último, aparecí yo. Cuando él menciona a los apóstoles, dice, por último, Dios me llamó a mí como un abortivo, fuera de tiempo. Pero realmente es una tarea que no hace por sí mismo, no la hace en sus propias fuerzas y no la hace porque a él le gustaba o se le antojó. Dice el versículo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y esto es básicamente que hace una tarea en nombre de otro, en este caso, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también dice, por la voluntad de Dios, no por mi propia voluntad, no por mi propio querer, no porque a mí se me haya antojado o me haya gustado, sino sencillamente por la voluntad propia de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Él la hace con gusto, aunque Él la hace voluntariamente y aunque Él la hace con placer, Él está cumpliendo la voluntad de nuestro Dios y Padre. Por eso el texto dice, por la voluntad de Dios, Dios trino realmente. Dios trino realmente, porque está haciendo la voluntad del Padre, esa voluntad que hizo el Hijo y que ahora Pablo y los apóstoles están haciendo por el poder del Espíritu que no hace otra cosa, sino lo que el Padre y el Hijo realmente le mandan a hacer. Y es maravilloso mirar esa identificación que el siervo de Dios, el apóstol Pablo, hace de sí mismo apóstol, uno que ha sido enviado y es apóstol de Jesucristo. Realmente él es enviado de parte de Cristo, en nombre de Cristo, para ser embajador de Cristo y que la gente conozca a Cristo, y esto por la voluntad de Dios nuestro Padre. ¿A quién? ¿A quién se le envía la carta? ¿Cuáles son los destinatarios? Y el versículo 1 dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es maravilloso que esta carta está dirigida al pueblo de Dios, y es maravilloso que aquí es conocido con dos atributos que tiene el pueblo de Dios. En cualquier parte del mundo, gracias a que el que ha creído en Cristo está en Cristo todo cristiano es santo y es fiel. Tal como Cristo es santo y es fiel al Padre, así cada uno de los que hemos creído somos en Cristo santos y fieles. Esta carta está dirigida a este pueblo santo y fiel en Cristo Jesús. La palabra santo son personas que han sido apartadas por Dios y consagradas por Dios a un propósito divino. Y en este caso, realmente, a ser siervo de Jesucristo, a ser parte del cuerpo de Cristo, a ser la esposa de Cristo.
y fuimos santificados, apartados para ser el pueblo de Dios, la familia de Dios, los hijos de Dios. Un pueblo, como dice la Escritura, una nación santa, un pueblo que fue adquirido por Dios, un reino de sacerdotes, un pueblo que adora, que sirve al Dios viviente y que espera al Señor Jesucristo. Y fieles en Cristo. Realmente Él es el siervo fiel. Él es el siervo de Jehová y en Él nosotros somos fieles y somos santos, gracias a la obra de Cristo Jesús. No por nosotros, no por nuestras obras, sino por aquel que realmente es el Hijo de Dios, el santo y el fiel, nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, hermanos, es poder disfrutar esa posición que tenemos en Cristo y me alegraría que usted disfrute la posición que Dios nos ha dado en Cristo y vivamos conforme a esa posición. Una posición de honra, una posición de gloria, una posición realmente en la cual nosotros disfrutamos altura, porque Él es alto, soberano, eterno, Dios todopoderoso. Y Dios Padre nos puso en su Hijo para vernos conforme a su Hijo, semejante a su Hijo, y en Él disfrutemos todo lo que Dios nos ha otorgado. Y hay un saludo, o más bien lo que es la bendición apostólica, gracia y paz a vosotros. Pablo usa básicamente 3 palabras para dirigirse o saludar o bendecir al pueblo: gracia, misericordia y paz. Y en este texto usa 2, gracia y paz a vosotros. Esa gracia y esa paz vienen de Dios nuestro Padre y vienen del Señor Jesucristo y es otorgada a nosotros por el Espíritu Santo. Es interesante que casi en ningún saludo se menciona al Espíritu porque Él es el instrumento para bendecirnos. Él es básicamente el instrumento por el cual Dios hace llegar todo eso a nosotros, por el Espíritu Santo. Y además es el Espíritu quien realmente está haciendo toda la obra de Dios en nosotros. El que ora, el que canta, el que predica, el que cumple todos los dones y ministerios, es el Espíritu Santo para gloria del Padre y del Hijo, porque el Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo, pero Él glorifica al Padre y glorifica al Hijo. Ese es el saludo natural del apóstol Pablo para sus hermanos en sus cartas. Y en esta carta para la iglesia de Éfeso, estas 2 cosas preciosas que solo vienen de Dios nuestro Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracia, que es Dios trino a favor del hombre. Eso es gracia. Nosotros siempre definimos gracia como algo no merecido, como un regalo no merecido. Pero es más que un regalo, más que algo no merecido. Es Dios completamente en Cristo Jesús a favor de su pueblo. Como dice Pablo en el libro de Romanos, si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo nos dará con su Hijo todas las cosas? Eso es gracia. Gracia. Y paz. La paz no es otra cosa que Cristo realmente reinando en nosotros. Y en la medida en que nosotros crecemos en el conocimiento de Cristo, en la confianza en Cristo y en la dependencia de Cristo, Él y su paz empiezan a gobernar completamente todo nuestro ser y nuestra alma vive quieta y reposada. Estas 2 cosas son 2 cosas que el Padre nos ha dado por medio de Jesucristo. Y de hecho el apóstol Juan es muy claro, dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lucas escribe en el capítulo 1, versículo 78, o 78, perdón, que por las muchas misericordias de Dios descendió de lo alto la aurora, porque realmente Cristo es misericordia de Dios para con nosotros. Y esta es la bendición apostólica. En el Antiguo Testamento se daba la bendición sacerdotal, pero toda la bendición sacerdotal ha sido cumplida en Cristo Jesús. Cristo es el sumo sacerdote. En Él hemos recibido misericordia, en Él hemos hallado gracia delante de Dios, en Él realmente disfrutamos el nombre de Él, en Cristo Jesús disfrutamos toda la bendición sacerdotal. Ahora Dios imparte para nosotros la bendición apostólica. Es gracia, misericordia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así básicamente termina la introducción al libro de Efesios. Esta introducción donde Pablo se identifica como escritor, identifica realmente a sus destinatarios, la iglesia en Éfeso, y el saludo que es la gracia y la paz de Dios para con todo su pueblo. Ahora, viene el desarrollo del libro en general. Y lo primero que vamos a ver en este desarrollo de la vida cristiana, que es el tema del libro, lo primero que vamos a mirar en el texto es el plan eterno de salvación. Ese plan eterno de salvación, donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se unen, se trabajan en equipo para salvar a su creación,
a salvar realmente a sus criaturas y en este caso a los seres humanos. Aquellos que fuimos creados a imagen de Él como personas y fuimos creados en Adán para la gloria de Él, pero fuimos un pueblo que se rebeló contra Dios, un pueblo que se apartó de Dios, un pueblo que se fue en pos de Satanás. Ahora Dios manifiesta su plan eterno de salvación. Y hablamos del plan eterno porque no es un plan dado en el tiempo de las circunstancias, sino antes de que todas las cosas acontecieran. Uno de los problemas serios que tienen muchos cristianos es que creen que la salvación vino a causa del pecado. La salvación no vino a causa del pecado. De hecho, el pecado apareció a causa del plan salvífico. La redención no es algo que apareció después de haber pecado el ser humano. La redención es un plan eterno. De hecho, el hecho de que el pecado existiera existe exactamente por el plan redentivo de Dios. Porque hay un plan desde antes de que todas las cosas llegaran a la existencia, está el plan de salvación. Por eso la salvación no es algo que el hombre pueda perder, porque no es otorgada por la caída del hombre, es otorgada por la gracia de Dios, a pesar de la caída del hombre. Y vino a nosotros cuando el hombre había pecado, pero su plan es desde antes de que todo existiera. Hubo un tiempo donde solo existía Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nada más ni nadie más. Y Dios era completo en sí mismo y no necesitaba de nada ni de nadie. Por eso cuando Él decidió en su soberana voluntad hacer su creación y hacer al hombre, lo hizo para que disfrutara ese plan eterno que Él había diseñado para que se cumpliese para beneficio de nosotros. Y en el capítulo 1, versículo 3, hasta el versículo 14 está ese plan eterno de Dios, donde participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres. Y esto es un principio básicamente, hermano, de salvación, que quien rechaza a alguno de los miembros de la Trinidad no puede ser salvo. Porque la salvación no es una obra de solo Dios Padre o de solo Dios Hijo o de solo el Espíritu Santo, sino es una obra trinitaria, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, unidos en un solo sentir, en una sola voluntad y en un solo acto, deciden realmente hacer este plan para la gloria de ellos en unidad trinitaria y la bendición de aquellos que fuimos involucrados en el eterno plan de salvación. Así que quiero invitarles a que leamos los versículos 3 hasta el versículo 14. Después nos devolveremos para estudiar versículo por versículo y mirar cada uno de los miembros de la Trinidad obrando en la salvación de cada uno de nosotros, en mi salvación, en tu salvación y en la salvación de todo su pueblo. El versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que Él las arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Este texto habla del plan eterno de salvación. Y quiero, estimado hermano, que estés atento, para que usted hoy por el Espíritu puedas estar convencido que la salvación tuya es un regalo de Dios. En ella tú y yo no hicimos absolutamente nada, no pusimos nada. Dios lo hizo todo. Que no somos nosotros los que realmente lo buscamos a Él, fue Él quien nos buscó a nosotros. Nosotros no fuimos los que nos ganamos la salvación, fue Él quien nos la otorgó por gracia.
Fue Él quien realmente la trajo a nosotros por gracia. En esa unidad trinitaria, en esa obra perfecta de los tres a nuestro favor. Somos salvos por gracia. La salvación espiritual o la vida espiritual es muy similar el proceso a la vida humana. En la vida humana nosotros como seres humanos no hicimos absolutamente nada para ser hijos de nuestros padres. No hicimos nada para entrar en el vientre de mamá. De hecho no hicimos nada para nacer. Todo es un proceso hecho realmente externamente a nosotros. Nosotros no decidimos quién era nuestro padre ni nuestra madre. A nosotros no se nos tomó en cuenta para estar allí en el vientre. A nosotros no se nos tomó en cuenta para el nacimiento, para ninguna cosa. Porque Dios en su soberana voluntad hizo que toda mujer fuera capaz de dar a luz y que de alguna manera todo el proceso se cumpliera en ella. El único que hace el varón es poner allí la semilla para que el óvulo de la mujer, una vez fecundado con el esperma del varón, se ejercite todo el proceso. Y el cuerpo de la mujer realiza todo ese proceso de formación, todo ese proceso allí de gestación, todo el proceso de nacimiento lo hace el cuerpo. Y el cuerpo mismo expulsa al bebé, lo expulsa para que salga. Y de tal manera que nosotros no vimos quién era nuestra madre, no vimos cuando nacimos, ni siquiera nos acordamos cuando nosotros fuimos de alguna manera amamantados por ellas. Pero hoy por la fe creemos que ella es nuestra madre. Y ella nos enseñó a decirle madre y ella ha cuidado de nosotros. Pero nosotros sabemos eso por pura fe. De igual manera en el proceso de salvación, nosotros no hicimos nada para ser salvos, todo lo hizo Dios. Dios hizo el plan, Dios determinó quiénes nacerían para ser hijos de Él. Dios determinó el lugar donde nosotros naceríamos, la familia, el padre, la madre, los hermanos, las circunstancias, las enfermedades, las luchas, las adversidades, todo está determinado desde antes de la fundación del mundo. Porque estamos en las manos del Eterno, del Todopoderoso. Alguien que no hace las cosas basado en las circunstancias. Alguien que no toma decisiones en el tiempo, sino que todo fue hecho desde antes de que todo existiera. Y todo lo que existe, existe porque fue planeado y ejecutado por Dios. Y Dios es todopoderoso para hacer que cada cosa que fue planeada se cumpla en el tiempo indicado, a la hora indicada y en el lugar indicado con las personas indicadas. Por eso vamos a mirar el eterno plan de salvación. Y en los primeros versículos, en el versículo 1, del 3 al 6, se ve la obra de nuestro Dios. Pero en el versículo 3, lo primero que miramos es el autor del plan y es nuestro Dios y Padre celestial. No es el Hijo, no es el Espíritu, es el Padre. Dice bendito porque el Espíritu de Dios en Pablo empieza a adorar al Padre por lo que Él hizo. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando dice bendito sea el Dios, este nombre es Elohim. De hecho, está hablando del plural, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero en cabeza de Dios Padre. Bendito sea el Dios, Elohim, Elohim. El creador de todo, el diseñador de todo, el autor de todo, el gran yo soy. El Dios y Padre, dice el texto, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se está hablando de Jesucristo como hombre, no como Dios. Recuerde que Jesucristo es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad, no menor que el Padre, tampoco mayor que Él, porque ellos tres son uno en todo. En unidad, en tiempo, en todo, son uno. Pero aquí habla del Dios y Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que fue hecho hombre, de la segunda persona de la Trinidad hecha hombre, el que envió al Hijo y por el poder del Espíritu Santo engendró al Hijo en el vientre de una mujer, esto de María, es el Padre. Por eso la Biblia dice el Dios y Padre. El que hizo todo el plan, el proceso y aquel que realmente gobierna sobre todo, porque aún el Hijo como hombre, Cristo como hombre, se somete al Padre para hacer la voluntad del Padre en la tierra. Y el Espíritu se somete al Padre y al Hijo para que todo ese plan sea ejecutado
por el Espíritu, tal y como fue diseñado desde antes de que todas las cosas viniesen a la existencia. Y el texto dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. O el texto básicamente dice: el que merece toda la bendición. Dios es aquel Dios que demanda de nosotros que hablemos bien de Él, porque Él ha hablado bien a nuestro favor. Dios nunca ha hablado mal de mí ni en contra de mí. Si alguna vez ha tenido que tomar una decisión de castigarme, es por amor, no porque me maldiga, no porque hable mal de mí, sino porque me ama. Y Dios al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Por eso cuando dice: bendigan al Dios, al bendito, bendíganlo, diga que el que nos bendijo, bendíganlo. Hablen bien de Él, porque Él merece realmente que el mundo hable bien de Él. Por eso ese término bendito viene básicamente de una palabra que quiere decir hablar bien de alguien, alabarlo, celebrarlo, elogiarlo, exaltarlo, ponerlo por alto. Y el único que merece ser bendecido, honrado, glorificado, el único que merece la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos, es nuestro Dios Trino. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos esto para que podamos disfrutar esa bendición. Pablo en este texto distingue muy bien lo que es la relación de Cristo con el Padre y nuestra relación con Él. Vamos un momentico a San Juan 20, versículo 17. Juan capítulo 20, versículo 17. Allí el Espíritu de Dios, a través del apóstol Juan, dice estas palabras en San Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo: no me toques. Recuerde que esto sucedió con una de las mujeres. Después de que Él ha resucitado, María se vuelve, se echa a sus pies de Cristo, empieza a agarrarlo, a tocarlo, y Jesús le dice: no me toques, o más bien, deja de tocarme ya, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Son dos maneras distintas de relación, porque Jesucristo es Dios, pero se relaciona con el Padre como Dios porque el Padre fue el que le creó el cuerpo a Él y lo hizo de alguna manera una criatura semejante a nosotros, pero no igual a nosotros, semejante a nosotros, porque Él es sin pecado. Y es el Padre que realmente hace todo ese proceso. Por eso lo llama Padre. Padre mío, Padre vuestro. Y realmente Dios, nuestro Padre, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es maravilloso mirar cómo ese versículo 17: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por eso en este texto de Efesios capítulo 1, versículo 3, el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo nos ordena a nosotros bendecir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo con toda bendición. ¿Por qué? Porque Él nos bendijo a nosotros con toda bendición. Toda clase de bendición nos fue otorgada, pero no la disfrutamos sino en relación con Cristo. Si nosotros no crecemos en nuestra relación con Cristo, si nosotros no avanzamos en la relación con Cristo, si no disfrutamos esa relación con Cristo, no disfrutamos la bendición que tenemos y la posición maravillosa que tenemos al ser hijo de Dios. En San Juan 1:14 vemos ese proceso donde la Biblia en el capítulo 1, versículo 1, hablando de Cristo, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, como nosotros, y habitó entre nosotros, y dice Juan, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, como el único. La palabra unigénito aquí es el único que es igual al Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, nadie. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Porque Cristo es la manifestación pública de Dios Padre. Por eso en San Juan 14, cuando uno de los discípulos dice: muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dijo: ¿no sabéis que quien me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿No sabéis que yo y el Padre uno somos? Qué bueno que nosotros podamos entender esto para nuestra salvación. Y de alguna manera, hermanos,
alejarnos de toda intención de querer ser dioses y empezar a disfrutar el privilegio de ser siervos de Él, hijos de Él, miembros del cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero. Qué bueno es que disfrutemos toda esta posición. Por eso tenemos aquí básicamente el autor básicamente del plan de salvación, que es Dios Padre. Ahora vemos el plan, ese plan divino de salvación. Y la salvación realmente es una obra de la Trinidad, como les dije antes. En la unidad de la Trinidad, como Dios, cada persona en la Trinidad participa de manera activa en la salvación de cada una de las personas que han llegado y deben llegar. Y en esta carta vamos a ver la obra de la Trinidad expresada de la siguiente manera. Los versículos 3 al 6, la obra de Dios Padre. Del versículo 7 básicamente hasta el 12, de alguna manera, o 13, el plan del Hijo, la obra del Hijo. Y el 13 y 14, la obra del Espíritu Santo. El plan del Padre es un plan eterno. El plan ejecutado por el Hijo es un plan histórico que se hace en la historia que nosotros conocemos, y el plan del Espíritu Santo es un plan eterno que Él está ejecutando y llevando a cabo en la vida de cada uno de los que por la gracia de Dios podemos creer. Ahora miremos entonces el texto, porque hay varias cosas que Dios Padre hizo. Dice el texto: nos bendijo, nos escogió, nos amó, nos predestinó y nos aceptó en Cristo Jesús. El plan del Hijo es que el Hijo nos redimió, nos perdonó e hizo sobreabundar para con nosotros la riqueza de Dios. Él llegó a ser el instrumento para que nosotros lleguemos a ser los herederos y coherederos con Él, y disfrutemos realmente esa bendición de ser hijos de Dios. Y el plan del Espíritu Santo, que es un plan presente, Él vino a ser nuestro sello, vino a ser nuestras arras, vino a ser nuestra garantía de que realmente somos salvos, de que somos salvos, porque Él vino realmente a ser la garantía de nuestra salvación. Así que vamos a ver la obra del Padre en el plan eterno. Versículo 3. Dice el texto: bendito. Recuerden lo que dijimos hace un momento. Bendito quiere decir alabarlo, o hablemos bien de Dios, hablar bien de alguien. Bendito sea el Dios, se refiere al Dios Trino, la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo distingue, como les dije antes, muy bien entre la relación entre Cristo, entre la relación de Cristo con el Padre y nuestra relación también con el Padre y con Él. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos cómo realmente es que la Biblia nos muestra a Cristo en relación con su Padre y a nosotros en relación con Cristo y con el Padre. Porque Cristo es de la misma naturaleza del Padre, de la misma. No es hijo en el sentido de que haya nacido o haya sido creado por el Padre, no, es de la misma naturaleza. Es triste ver algunas religiones que hoy en día hablan de Jesucristo como una criatura creada. El cuerpo de Cristo fue formado, pero Cristo existía y existe por los siglos de los siglos, porque Él es Dios. Lo único que hizo fue tomar una forma de hombre, porque para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible para Él. Así que qué bueno, hermanos, entender este principio. Recuerden, hermanos, que ser hijo no habla de ser engendrado, no, ni de ser creado por el Padre, no, sino de uno que es de la misma naturaleza del Padre, uno que es igual al Padre, revela al Padre, manifiesta al Padre y glorifica al Padre. Y qué bueno que podamos nosotros disfrutarlo. Ahora, mire lo que dice el texto: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Aquí hay una bendición para nosotros. Dios Padre nos bendijo. Esa clase de bendición es una bendición espiritual. Israel fue bendecido de alguna manera con cosas materiales, pero tú y yo somos bendecidos con bendición espiritual. Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y esa bendición es de origen celestial. Viene de arriba, viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Viene del lugar de la justicia, viene del lugar de la honra, viene del trono de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
porque el medio de la bendición es Cristo, es Cristo. Y es maravilloso, hermanos, dice, nos bendijo con toda bendición. Esa palabra bendición habla de la amplitud de la bendición. No solamente nos acerca, no. No solamente nos llama, no. Él nos permite de alguna manera entrar al trono de la gracia para ver a Cristo de tal manera como Él es y disfrutarlo a Él de esa misma manera. Cuando dice la Biblia que nos bendijo, como les dije antes, Dios ha hablado bien de nosotros desde la eternidad. Él nunca ha hablado mal de mí, nunca. Por eso la bendición no es algo privado o personal. La bendición dice, nos dijo, tiempo, algo en plural, a todos los que hemos creído, a todos. Y la bendición de Dios era la misma en la pobreza y en la enfermedad, en tiempos malos y en tiempos buenos, en éxito y en fracaso, en la misma bendición. Somos benditos de Dios en Cristo. Por eso lo que usted y yo debemos buscar en todo tiempo es a Cristo. Y saber que la respuesta de Dios para nosotros es Cristo y la respuesta está en Cristo. Porque solo Cristo es el varón perfecto, el varón inmolado, el único que agrada al Padre realmente es Cristo. Por eso Dios quiso que nosotros estuviéramos en Cristo y por eso tuvo que enviar a su Hijo al mundo para que el mundo crea en Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la bendición es espiritual, algo que proviene de arriba, algo que proviene de Dios. Y la bendición es total y es completa. Total y completa. En el sentido de que fue hecha y es útil por los siglos de los siglos. Y la bendición es en lugares celestiales, o sea, no en términos geográficos, sino en relación. Porque no van a mirar para el cielo y ¿dónde? No, es en relación con Cristo. Como dice Colosenses, si ustedes realmente han resucitado con Cristo, entonces pongan la mira, pongan la mente arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados juntamente con Él en el reino de Él. Hermanos, qué bueno es aprender a distinguir lo uno de lo otro. Y saber que la bendición es en lugares celestiales, no en términos de geografía. Y la bendición llega a nosotros en Cristo, en virtud de nuestra relación con Cristo. En el estar en Cristo nos asocia con todos los demás miembros del cuerpo como un solo cuerpo. Por eso, amados hermanos y amigos, qué bueno es entender que la obra de salvación no es una obra que sale de la caída del hombre, no, es la obra que Dios tiene de antemanos, por la cual de alguna manera permite la existencia del pecado, la existencia de Satanás y la ruptura de la vida del hombre contigo. Por eso qué bueno que volvamos al texto y miremos la obra del Señor. Él nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual, o sea, con palabras que tuvieron origen en Dios y que están de acuerdo con el carácter de Dios. Eso significa palabras de vida, palabras que realmente fueron dichas para el bien del pueblo de Dios. Entonces, con toda bendición espiritual, o sea, con palabras que tuvieron origen en Él, en lugares celestiales. Hermano, este término está diciendo básicamente que nuestras bendiciones vienen de arriba, de Dios, y están básicamente en Dios. Hemos sido bendecidos desde los cielos, con todo inicio, o más bien, todo inició en el cielo, porque todo tuvo su inicio allí. Todo inició allí en el cielo y todo va a terminar allí en el cielo, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Por eso este tema enfoca, o esta relación enfoca realmente una vida de relación y no una vida de actividad, y enfoca una relación y no un lugar. Cuando dice básicamente que en lugares celestiales, no está diciendo tanto en este o aquel lugar, sino realmente en la dependencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice en Cristo, al final del texto dice en lugares celestiales, en Cristo, o sea, dentro de Cristo, en relación personal con Cristo. Las bendiciones no están fuera de la relación con Cristo. Usted puede leer Biblia, si no tiene relación con Cristo no eres bendecido. Usted puede cantar, pero si no está en relación con Cristo, su cántico va a ser horrible y detestable.
Solo en Cristo somos aceptos y solo el que está en Cristo es llamado hijo de Dios. Solo aquellos que conocen a Jesucristo realmente conocen al Padre, son aceptos por el Padre y disfrutan la gracia de Dios en sus vidas. Y dice, nos escogió, vamos allí otra vez, capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él, porque Él nos bendijo escogiéndonos en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La palabra allí, escoger, en este versículo básicamente vemos 4 cosas de suprema importancia en la obra del Padre a favor de la iglesia en este texto. De hecho, Pablo, vamos allí un momentico, a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Avancemos un poquito, muy poquito. En la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14, Pablo, por el Espíritu, dice: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es un privilegio cuando conocemos a Jesús. Es un privilegio saber que cuando Él viene a nosotros, la vida eterna viene a nosotros y tenemos vida con Él por los siglos de los siglos. La vida eterna no es algo que Dios nos haya dado, es alguien que ha venido a nosotros de parte de Dios y es su Hijo Jesucristo. En este versículo vemos esas 4 cosas. 1, que el medio de salvación es Cristo, que Dios nos escogió en Cristo, hizo propósitos para nosotros en Cristo, y todo esto fue hecho antes de la fundación del mundo. 4 cosas que el texto nos dice, 4 cosas que debemos meditar. Primero, que el medio de salvación es Cristo. En el plan eterno de Dios Padre, Cristo es capaz de salvar a todo el mundo. Y razón de esto se ve en su muerte. Él murió matando el pecado, pero resucitó para salvar a los que creen en Él. Solo los que creen en Él. Y nos escogió. La palabra escoger significa dar un veredicto de que seríamos suyos a través de Cristo Jesús. Básicamente el Señor decidió ponerme a mí antes de la fundación del mundo en Cristo para ser aceptos en Cristo, salvos en Cristo y reinemos con Cristo. Dios hizo toda esta obra a nuestro favor. ¿Y cuál fue el propósito? Fue su acto propio, el propio de su voluntad. Como dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Estoy aquí parado frente a ustedes porque Dios le plació salvarme en Cristo, hacer un ministerio en mí y a través de mí en Cristo. Por lo tanto, la honra y la gloria son para Él, solo para Él. Así que, hermanos, qué bueno es poder ver la gloria que Dios ha reservado para nosotros en estos tiempos. Tiempos peligrosos, pero tiempos de gloria también. Tiempos en los cuales disfrutamos la bendición de ser hechos hijos de Dios. Y al decir el texto que fue antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha de Él en amor, ¿cierto? Porque realmente Él, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. Y eso significa antes de la eternidad pasada, antes de la era de este mundo y antes de la condición de este mundo. Dios nos amó con amor eterno, por lo tanto Dios nos ha sostenido también con ese mismo amor. La expresión nos escogió, podemos ver que 3 cosas. La relación es vista como algo preeminente sobre la creación. Para Dios importa más la relación con Él que cualquier clase de sacrificio, cualquier clase de obra. Lo que más importa es que nosotros realmente seamos amigos de Él, realmente lleguemos a ser hijos de Él. Tristemente, mucha gente cree ser hija de Dios, pero no lo es. Otros creen ser hijos de Dios, pero no lo son. Porque solo se es hijo de Dios por la fe en el Hijo de Dios, y el único Hijo de Dios es Cristo Jesús. Por eso, mis amados hermanos, qué bueno que nosotros podamos entender esto y disfrutarlo realmente.
porque ese término primero indica la relación en vida, o la relación es de vida básicamente como algo preeminente sobre la creación. Y la redención es independiente a los hechos y crisis de la historia. O sea, lo que les decía al principio, somos salvos, no porque el pecado haya entrado en el mundo, no. De hecho, Dios vino a destruir el pecado. Pero todo esto es parte de un plan eterno de Dios. Por eso el texto es muy claro. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo y antes de la condición de este mundo. Antes de que el mundo cayera, antes de que el mundo fuera pecador, antes de que el mundo se condenara, antes de que el mundo de alguna manera hiciera alguna cosita, Dios ya había hecho todo su plan eterno de salvación. Por eso el texto dice que somos salvos desde antes de la fundación del mundo. Y fuimos santos o somos santos con el propósito, dice el versículo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, Dios nos ha dado la gracia de conocerle. Y usted y yo podemos conocerle y seguir conociéndole a través de Cristo Jesús. Por eso, como les dije, el término escoger significa acercar por la palabra. Acercar por la palabra. Hubo un tiempo en que Dios mencionó mi nombre con su boca y su palabra salió de su boca y me acercó. Y yo dije algún día de mi vida, heme aquí, envíame a mí. Y aquí Dios me tiene. Dios aquí me lleva, aquí me sostiene. Dios en un punto de la eternidad pasada, antes de la era, de la existencia de esta era, de este siglo malo, antes de la condición de ese tiempo, decidió hacer algo, lo hizo, siguió un proceso y lo finalizó. Dios creó al hombre a través de un proceso y lo finalizó. Dios creó al hombre en él. Dios creó al hombre en él. Y Dios acercó al hombre a él por su palabra. A través de su palabra dicha antes de la fundación del mundo y nos hizo en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que nosotros somos una nueva creación. Este cuerpo fue creado en Adán, pero yo fui creado nuevamente en Cristo y en Cristo soy una nueva criatura que sigue en este cuerpo hasta el día de la resurrección o hasta el día de la redención. Por eso Dios quiere que nosotros adoremos a Cristo. Y el propósito general de todo esto es el plan de Dios para la gloria de Dios. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Miren, hermanos, Dios hizo todas las cosas para la gloria de Él. Todo. Nos bendijo, nos escogió y nos amó. Mire lo que dice el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Cuando dice en amor, es que realmente Dios todo lo que hizo, lo hizo porque decidió amarnos. Él decidió amarnos. El verdadero amor, lo hemos dicho muchas veces, no es un sentimiento, no es una pasión, no es una atracción, es una decisión de hacer lo que es correcto a favor del otro. Y Cristo nos amó, Dios nos amó en Cristo, que nos predestinó, nos puso un propósito específico. La palabra predestinar es colocar un propósito específico, y el propósito específico que colocó en nosotros es que nosotros seamos para la gloria de Dios, porque realmente es para eso que nos aceptó. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la gloria de Dios Padre. Usted y yo hemos sido salvados para darle la gloria a Dios, para honrarlo a Él en todo lugar, para que el nombre de Él sea exaltado en todo lugar de la tierra y para que toda lengua y toda raza confiesen que Jesucristo es el Señor, nuestro Señor. Entonces, Dios ha querido cumplir ese propósito general de que todo el plan de Dios es para la gloria de Dios. Y el propósito para el hombre es la perfección del hombre. De hecho, en el capítulo 4, vamos allí un momentico. En el capítulo 4 del libro de Efesios. Vamos hasta allí, hermanos, acompáñenme por favor. Efesios capítulo 4.
Realmente Dios quiere la perfección de los seres humanos. Dice el versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, en Cristo somos perfectos, somos maduros delante de Dios posicionalmente. Pero en la práctica debemos seguir un proceso de santificación todos los días. Y por eso Dios dice que nos escogió, nos hizo un pueblo apartado para la gloria de Él, para que realmente le glorifiquemos a Él. Y en este versículo de Efesios capítulo 1, versículo 4, y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, consagrados y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Nuestro Señor Jesucristo es el único y verdadero Hijo de Dios. El único y verdadero Hijo de Dios. Tú y yo llegamos a ser hijos de Dios en el Hijo de Dios. Si tú y yo no estamos en Cristo, no somos hijos de Dios. Pero si estamos en Cristo, por el hecho de estar en Cristo, somos hijos de Dios, amados por Dios de la misma manera que Él ama a su Hijo Jesucristo. Y tenidos en cuenta de la misma manera que el Padre cuida a su Hijo. Por eso Dios nos ha hecho santos y sin mancha delante de Él. En la práctica seguimos cometiendo errores, en la práctica seguimos pecando, pero Dios en su gran misericordia ha provisto bendición para nosotros. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos que Dios nos amó y nos predestinó. Y el versículo dice, en la parte final del versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. Como les dije antes, el término predestinar significa sencillamente determinar por anticipado, ponerle un fin a algo por adelantado. No es soberbia, es solo el plan de Dios. El hecho fue que Dios estableció todo antes de la fundación del mundo, en el tiempo indicado de su perfecto plan, y todo para que el nombre de Él fuese exaltado primero allá en los ángeles y luego por todos nosotros. Y después dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Mire, hermano, la cosa maravillosa que Dios quiere que sepamos es que nosotros hemos sido aceptados ya y por los siglos de los siglos. Y que no hay absolutamente nada ni nadie que nos pueda apartar de Dios. Por lo tanto, no hay nada que nos quita la salvación, ni nada que nos haga quitar o que nos quite el privilegio de ser hijo de Dios. La palabra adoptados, como dice ahí en el versículo 5, para ser adoptados y luego aceptados, esa palabra adoptados quiere decir dar el lugar o dar la condición de hijo a alguien que por naturaleza no lo merece, y que por derecho no le pertenece. Él nos adoptó. El hombre quedó separado de Dios y de la familia de Dios por causa de la desobediencia, por lo cual quedó huérfano, desamparado y, como dice la Biblia, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Quedó inutilizado, sin probabilidad de justicia, sin entendimiento de las cosas de Dios, sin capacidad de buscar a Dios, desviado, sin dirección, enfermo, entregado a lo malo, destinado a la destrucción. Hermanos, el hombre quedó en situaciones paupérrimas, como dice Romanos capítulo 3. Vamos allá un momentico. Retrocedamos. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Vamos allí, por favor. Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y al mismo tiempo se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no han conocido camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mira, hermanos, esta era la condición desastrosa en que nosotros habíamos quedado. Al quedar huérfanos, quedamos en esa condición. Como dice Efesios, básicamente en el capítulo 2, versículo 12, sin esperanza y sin Dios en el mundo, inutilizados, sin probabilidad de justicia,
sin entendimiento, sin capacidad de buscar familia, de buscar a Dios, desviados, sin dirección, enfermos, entregados a lo malo, destinados a destrucción. Así quedamos al pecar en Adán. Pero Dios nos aceptó en el Hijo y nos adoptó como hijos amados. Entonces, por eso Dios hizo esto. La adopción como hijos de Dios hizo necesario la existencia de un Padre que fuese amoroso. Y Dios es el Padre amoroso porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y la evidencia más clara de su amor es que entregó a su propio Hijo por nosotros. Generoso, Padre generoso, uno que estuviese dispuesto no solamente a hacernos hijos, sino a otorgarnos los beneficios y privilegios que se otorga al estar en medio de una familia. Esto es un nombre, una posición, una herencia, una protección física, moral o espiritual y una esperanza. Hermanos, Dios nos hizo para la gloria de Él. Y estos versículos muestran la obra de Dios Padre. Dios nos escogió, Dios nos bendijo, Dios nos predestinó, nos amó, nos adoptó y nos hizo para alabanza de su gloria. Adoptados mediante Jesucristo para alabanza de su gloria. El instrumento de la adopción es Jesucristo. Todo ser humano puede ser adoptado por Dios como hijo por medio de Jesucristo. Jesucristo es capaz de salvar a todos, pero en este caso a los elegidos, porque Dios Padre los puso en Él. El ser humano por naturaleza no quiere a Dios, no lo quiere. Dice Romanos que la naturaleza humana no quiere ni puede buscar a Dios, pero Dios nos buscó a nosotros. Dios nos buscó a nosotros, pero todo esto lo hizo antes de que nosotros existiéramos en Adán. Antes de que Adán existiera, Él ya había hecho todo esto, porque esto es un plan eterno. Y dice, según el puro afecto de su voluntad. La parte final del versículo 5, regreso allá. Dice, cuando dice según el puro afecto de su voluntad, es que todo lo que Dios hizo, lo hizo conforme a su buen agrado, a su buen parecer, a su buen gusto. Para Dios fue un gran placer, fue un gozo profundo haber salvado al hombre de esta manera. Dios recibió al hombre en Cristo Jesús con suprema alegría. No fue un acto de compasión, fue un acto de satisfacción profunda, el acto de su buena voluntad. Dios hizo todo esto por amor a ti, por amor a mí, por amor a Cristo, y nos puso en Cristo para la gloria de Él. Y el versículo 6 termina diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia. Escuche, para alabanza de la gloria de su gracia. La alabanza significa la exaltación que los hombres debemos dar por todo a Dios, que hizo todo esto para la gloria de Él y la bendición de nosotros. Dice, para alabanza de la gloria, o sea, para el debido reconocimiento de la manifestación de sus atributos y sus caminos. La palabra gracia significa buena voluntad, acto bondadoso. Nos hizo aceptos, nos hizo favorables o aptos para recibir el favor de Él, en el amado. Ese es un título mesiánico de Jesús, ¿cierto? El que ha sido amado, ungido, enviado, aceptado. Ese es Cristo Jesús. Entonces, hago un pequeño resumen. La salvación es una obra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos amó, nos adoptó, nos aceptó. Y todo eso lo hizo antes de la fundación del mundo. Por esto la salvación es un regalo gratuito, dado por gracia a gente que no la merece. Y la salvación es algo que no se puede perder, porque la salvación es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Y esto por los siglos de los siglos. Él no miente, Él no falla. Por lo tanto, podemos confiar en Él. Si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, sepa que tienes vida eterna. Y si no lo has hecho y realmente reconoces que eres una persona pecadora y que Cristo es Dios hecho hombre y que murió por ti, fue sepultado por ti y resucitó para darte vida eterna, entonces Dios te otorga la gracia de ser llamado hijo de Dios, te sella con el Espíritu Santo y te permite realmente disfrutar las bendiciones que Él nos otorga por la fe en Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, a ti y a mí, el disfrute de sus bendiciones.
Padre, gracias por el honor de estar en Cristo Jesús. Y gracias por saber que la salvación no empezó después del pecado, sino antes de que todo existiera. Gracias porque antes de que todo existiera, tú hiciste, Señor, ese plan de salvación, para que todo aquel que en ti cree o que es llevado a creer no se pierda, mas tenga vida eterna. Danos la gracia de seguir adelante, Señor, disfrutando la bendición que tenemos en Cristo. Danos la gracia de disfrutar a Cristo, conocer a Cristo, vivir la vida de Cristo, o más bien dejarlo a Él que viva en nosotros su propia vida. A ti sea la honra y la gloria hoy y por siempre. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este estudio y anhelo que continuemos. Así que los esperamos en la próxima ocasión. Bendiciones para todos.